Hola, muy buenas noches y bienvenidos a 2020. Sin duda, la noticia de hoy ha sido esta declaratoria por parte de la Organización Mundial de la Salud del nuevo coronavirus como una pandemia. Y esto tiene que ver con el grado de expansión del virus y también con la rapidez de la propagación de esta enfermedad. Durante la tarde estábamos revisando una serie de detalles acerca de cuál sería la solución y qué tan cerca o lejos estamos de encontrar un remedio o vacuna para esta enfermedad. Nos acompaña aquí en los estudios el exministro de Salud, Abel Salinas, una persona que, de acuerdo a fuentes confiables de este programa, es una eminencia en el tema y nos podría quizá arrojar luces acerca de esa solución que esperamos llegue pronto. Muy buenas noches y gracias, ministro. Ávila, buenas noches. Un placer estar aquí. Y bueno, yo creo que más allá de la fuente, creo que hay un tema de preocupación real de la Organización Mundial de la Salud al declarar ya de una alarma de alto riesgo la propagación tan rápida que está ocurriendo de este COVID-19. Sí. Y bueno, nos ha obligado a tomar algunas medidas más exigentes, diría yo, tal vez un poco tardías, porque en verdad, valga la verdad, no hemos podido bloquear ningún paciente, ningún ciudadano en el aeropuerto. La boca principal de acceso, la puerta de entrada es sin duda Jorge Chávez. Ha sido, prácticamente todos han ingresado por ahí, y una de las cosas que nos hemos dado cuenta es que los propios pacientes eran los que llamaban insistentemente para que les hagan las pruebas, pero en el aeropuerto pasaron como si nada. Exacto. Entonces, esa primera etapa lamentablemente nos ha fallado, ha sido insuficiente, y eso tenemos que reconocerlo. No se tomó con seriedad, lo hemos conversado muchas veces. No había una declaración jurada a bordo, no había un reconocimiento de la línea aérea, y cada quien bajaba y aleatoriamente, en palabras propias de las autoridades sanitarias, informaba. Lo ha dicho el presidente en una de las presentaciones, lo ha dicho, ha sido que él ha señalado que el examen se hacía de forma aleatoria o se hace hasta hoy. Y valgan verdades, doctor, permítame esta crítica como ciudadana. Hoy no estuvo el ministro del Interior en esa conferencia de prensa. Así es. ¿Dónde está Migraciones? ¿Qué está haciendo Migraciones? Tenemos un registro detallado desde que el virus apareció en Wuhan y se desató este brote de la gente que ingresó a nuestro país procedente de esta zona, de las zonas de contagio. Probablemente perdimos la oportunidad de saberlo bien. Precisamente cuando uno hace una declaración jurada en el avión, a bordo, uno baja y la presenta ante la autoridad migratoria y al costado está la sanidad aérea. Y así se hizo en el 2009 en la pandemia de H1N1. Y por lo tanto se podía ya tener el registro y se podía hacer el seguimiento de las personas que podrían haber traído la enfermedad. Hoy por hoy pasamos a una propagación primero en el círculo familiar, pero probablemente ya probablemente tengamos muchos más casos. Probablemente ya estemos creo que esto es casi innegable, que vamos a estar en una transmisión comunitaria, es decir, vamos a tener que emplear este tipo de medidas ahora diferentes, que se han anunciado ahora como el aislamiento domiciliario, porque en verdad vamos un poco tarde. Y lo que tenemos que hacer ahora, valgan verdades, es proteger a los más vulnerables. Y el grupo más vulnerables en este momento son los adultos mayores. Estaba la ministra de Salud el viernes pasado con nosotros y ella recomendaba que los adultos mayores se vacunen contra el neumococo. Y estaba leyendo ahora estudios que se están haciendo para tratar de hallar una vacuna. Entiendo que en Israel se están haciendo esfuerzos importantes para encontrar una vacuna. Pero por otro lado hay críticas hacia los estudios que se hacen porque señalan que se va a encontrar la vacuna contra el coronavirus de este tipo, el COVID-19, pero que estos virus mutan permanentemente y que por lo tanto podría ocurrir que aparezca un COVID-23, ¿no?, en determinado tiempo y que luego haya que volver a hacer una inversión millonaria, porque entiendo que esto cuesta millones de dólares, son fortunas, cuando la crítica que venía de especialistas norteamericanos era encontrar una vacuna para todos los tipos de coronavirus. Desde luego, no es tan fácil la investigación para lograr una vacuna, no es tan fácil, y menos en el tema de los virus porque son cambiantes.
Pero también es cierto que en plena pandemia las vacunas no tienen el impacto que esperamos. Las vacunas se utilizan antes, Claro. son preventivas. En este momento ya no tendría mucho sentido sino para lo que siga. Es como, por ejemplo, en el H1N1 sí hay una vacuna, pero se ha seguido poniendo para evitar que volvamos a tener ese tipo de casos. Sí. Pero ya en ese momento mismo hay que tener otras medidas de contención. Eso significa, claro, que primero hay que encontrar el remedio. Así es. Ahora, yo nuevamente veo con preocupación, está interesante que no son los 3.700.000, no son los 40 millones que dijo la ministra el día viernes, estamos hablando de 100 millones ahora, que dicho sea de paso, requieren un liderazgo y una gestión para que pueda ejecutarse, porque si no van a estar ahí. Pero yo creo que es necesario en este tema asumir con liderazgo. Yo me preocupa, por ejemplo, hace unos momentos he visto a la ministra en el aeropuerto. Creo, con todo respeto, Sí, es válido. ministra, eso debió hacerse el mes pasado. Ahora tenemos pacientes, tenemos un paciente hospitalizado en una clínica privada en Miraflores con neumonía, que no es adulto mayor, y tenemos un paciente El de 47 años. que creo que tiene 47 años, y tenemos otra persona que está, o ya debe haber llegado al Rebagliati, también complicado. En consecuencia, Pero seguimos sin el control en la puerta de entrada del virus, porque que yo sepa, en el aeropuerto todavía no se está tomando la temperatura a todos los pasajeros. ¿Existe, o usted, que es un especialista, tiene acceso, o alguna de las autoridades que nos está escuchando podría entregarnos, por ejemplo, la relación de todos los pasajeros que han llegado desde China, desde Corea, desde los países donde se ha presentado la mayoría de los casos? Más del 90% de estos casos están concentrados en solo 4 países. 2 de ellos son China y Corea. Es decir, de China y Corea deberíamos tener el registro completo. ¿Y cuál es el monitoreo de actividad que han tenido esos ciudadanos aquí en nuestro país? Así es. Yo no sé si estemos en capacidad de tener en este momento esa información. Si hoy en los aviones alguien está llenando una declaración jurada, como lo está sugiriendo el exministro de Salud, y vale la crítica porque es una crítica constructiva y porque aquí también le pedíamos al premier que nos acompañe hoy para que nos cuente en detalle. No basta una declaratoria, no bastan las buenas intenciones que entendemos tiene el gobierno, es evidente. Tampoco las buenas intenciones y la rapidez o la voluntad que se ve en el trabajo de la ministra de Salud, sino en el conocimiento profesional y la estrategia científica para controlar esto. de lo que se tiene que hacer. Es más, la mayoría de pacientes, inclusive podemos revisar el caso 1 si queremos, no tuvo fiebre. De manera que la fiebre es algo que puede estar, pero no en la mayoría. Yo creo que lo más importante era el registro de dónde provienen, dónde han estado, para poder hacerles el seguimiento permanente. ¿Qué es y lo que hacerle le la ha funcionado a China? ¿Qué es lo que le ha funcionado a Corea? ¿Qué es lo que pretende Italia que le funcione que cuando ahora, declaran así es. estas Entonces nosotros estamos inmovilizaciones, un poco tardíos, pero bueno, hay que apoyar esto. Yo pediría, yo sé que hay... ¿Estuvo en el aeropuerto hoy? Tengo la información de algunas personas que llegaron, inclusive alguien conocido que llegaba. ¿Y el control eran nos nulo? contó que no, que simplemente le preguntaron. ¿Y de dónde venía su conocido? Creo que todo el mundo lo conoce, venía de Madrid, por lo que nos contó. Ajá. Y le preguntaron si se sentía bien. Sí, entonces pase. Y fue todo. En consecuencia, no hay un registro real de lo que está ocurriendo. Tampoco dónde se va a hospedar, en casa de quién, si va a compartir vivienda con algún familiar. Es más, si hay adulto mayor en el lugar donde él va a permanecer el tiempo. ¿Cuáles son las recomendaciones? Es decir, no basta ahora decir aislamiento domiciliario, todo el que venga de fuera tiene que ir para empezar, ¿cómo vamos a implementar eso? Eso es lo que nos preguntamos, es decir, ¿habrá que poner un policía por cada pasajero en la puerta de la casa o el hotel durante 14 días? Por eso era importante y por eso también llama la atención la ausencia del ministro Morán nuevamente en esta conferencia de prensa. Aquí se trabaja multisectorialmente. Y no solamente multisectorialmente, que de hecho es necesario educación, vivienda, transportes, interior, saneamiento, etcétera, sino también intergubernamental. Los gobiernos regionales y los gobiernos locales. En la mañana escuchábamos al presidente de la Asociación de la Agrupación de Municipalidades del Perú
y decía, queremos hacerlo. Las municipalidades tienen la función preventiva, promocional, pero no tenían un lineamiento, no sabían qué es lo que tenían que hacer. Y yo creo que, por ejemplo, el tema del aislamiento domiciliario, en la prevención y la promoción, ¿quién más que los gobiernos locales para tener más cercanía con la población, con los ciudadanos, con el barrio, con el distrito? Y transmitir el mensaje, y además. transmitir el mensaje. Yo creo que podríamos utilizar una cantidad de elementos de la municipalidad para llevar este mensaje. Es decir, esto no se soluciona cuando la ministra nos dice que tenemos en los lotes suficientes, el stock suficiente de pruebas para poder los exámenes y descartar o confirmar casos. Que a propósito de eso, leí una información, quizá usted tenga algún detalle mayor. En medio de esta situación crítica, quien más está ganando es la empresa proveedora de estos kits. Bueno, esos vienen a través de la Organización Mundial de la Salud. Pero alguien los fabrica. Claro, claro, pero digamos que por lo menos está de por medio un organismo de esta naturaleza. Entiendo que tuvimos 5.000 kits Primes al principio, que ya hemos utilizado más de la mitad. ¿Qué es Novacit, la empresa? Sí, me parece, pero el tema es que de los que hemos utilizado, pocos tenemos positivos. Ahora hay que controlar eso un poco. Creo que tenemos que reservarlos para los casos graves que se hospitalicen. Por eso le digo, si en el país hubiésemos tenido un padrón o si tuviéramos un tema, a ver, de orden mayor y de capacidad de prevención mayor, no tendríamos que invertir en la cantidad de kits que vamos a tener que comprar. ¿Sabe cuánto han subido las acciones, el valor de esta empresa Novacit desde que empezó el brote de coronavirus? Desconozco. 1000% en apenas 2 meses. La empresa es una empresa francesa, está especializada en diagnósticos médicos y está triunfando en este momento gracias a la alta demanda de los kits de diagnóstico con tests que permite detectar el coronavirus. Sin lugar a dudas, en medio de estas crisis aparecen siempre muchas oportunidades, claro, pero para mucha gente. Bien por ellos, pero mal para los gobiernos que tenemos que gastar ese dinero que podríamos invertir en otras cosas. Y carambas, es porque sencillamente por no haber hecho el control adecuado en el momento oportuno. Yo creo que estamos estamos llegando al final del segundo tiempo del partido y entonces cuando vamos perdiendo 3-0, entonces sacamos a todos, hacemos 5 cambios en ese momento. Aquí hay que hacer un llamado a la responsabilidad, ¿no? Sí, es decir, yo decía, pondremos un policía, pero no lo decía, a ver, como una sugerencia, sino lo decía ante la preocupación de no conocer cuál es la estrategia del Ministerio del Interior y la coordinación que se está haciendo con migraciones sobre el padrón que comentábamos. Pero sin duda hay que hacer un llamado a la sociedad civil. Los resultados en otros países positivos que se obtienen es porque el ciudadano se compromete realmente con la medida de prevención. Así es. Y se cuida a sí mismo. Y por ejemplo, en la mañana escuchaba, el ciudadano a veces llama al 113 y el propio presidente decía el 80% son llamadas falsas. Si bien es cierto puede haber un tema de gente que esté jugando en este tiempo, lo cierto es que hay más bien gente preocupada, que trata de llamar y llamar y llamar y llamar y timbra y envían al mensaje de voz, etcétera, y que por lo tanto hay que mejorar ese sistema de información, porque lo que estamos creando es un caos de información. Desde el principio notábamos que la comunicación del riesgo no era oportuna, no era certera, no tenía la vocería real. Todo el mundo opinaba, y estoy hablando de las autoridades del MINSA. No hemos tenido un vocero real que diga todos los días, a esta hora vamos a informar lo que está ocurriendo. No tenemos que informar a las 10 de la noche, a las 5 de la tarde, tenemos que programarnos y decir qué es lo que vamos a informar, cuáles son las recomendaciones para la ciudadanía en general. Hoy por hoy, mi preocupación más grande es el adulto mayor. Tenemos alrededor de 4 millones de personas, adultos mayores, que son de riesgo en este momento. Así que tenemos que orientarnos a protegerlos. El llamado a la ciudadanía en general, ahora que hay un autoaislamiento que es más bien voluntario, piensen en sus familiares, piensen en todos, creo que tenemos cercanos a algún papá, algún abuelo, algún tío
que pudiera enfermarse y que pudiera ser grave. La recomendación es que permanezca en casa. Hay que protegerlo, hay que permanezca en casa. Y cualquiera de nosotros que vaya a tener contacto con alguna persona que vino de viaje de una zona donde hubo brote de coronavirus, abstenerse de visitarlo. Estamos hablando, a ver, acá tenía algunos datos, son 81 países los que no han reportado casos, 57 tienen 10 casos, 15 o menos, ¿no? Pero, a ver, la procedencia de gente de China, Corea, Italia, España, por ejemplo, ya la hace persona de riesgo. Varía absolutamente portador el riesgo. del virus. Así es. ¿Este es un virus que solo se contagia persona a persona? Sí. ¿No a través de animales? No, no se ha comprobado ahora la transmisión en animales y sí puede ser que quede sobre algunas superficies, sobre algunos objetos, por algunas horas por lo menos, y se cree que inclusive puede durar más tiempo. Es decir, ¿cuánto podría durar la vida de este virus? Al principio hablábamos de 8 o 9 horas, pero ya hay estudios que hablan de muchos días más que el virus puede sobrevivir, dependiendo de ciertas condiciones climáticas. Entonces, desinfectar superficies Así es. Por eso es que el imperioso. lavado de manos es importante. Después de agarrar cualquier objeto, cualquier teléfono, no debemos compartirlo, agarrar el vaso, hay que lavarnos, y ese lavado de manos debe ser por lo menos de unos 20 o 30 segundos, tratando de quedar realmente limpio y fuera de la contaminación. Antes de ir a la pausa, quería compartir con ustedes. Muy bien, continuamos conversando con el exministro de Salud, Abel Salinas, por esta situación que enfrentamos los peruanos y el mundo en general ante la pandemia del nuevo coronavirus. Un dato importante que le agradezco al excongresista Gilbert Violeta, me menciona y le pregunto, le traslado la pregunta al doctor Salinas. Dice, en estados de emergencia sanitaria, el Estado puede suspender una patente y ordenar que cualquier empresa pueda producir un medicamento o insumo médico sin autorización ni pago a la empresa dueña de la patente. Eso es lo que se hace cuando ocurre una situación de esta naturaleza. ¿Cómo funciona esto? Y se lo digo porque para muchos, hay mucha gente que se pregunta, con toda razón también, oye, en un mundo en el que vivimos, absolutamente desarrollado, en un país potencia como China, ¿no? Con Estados Unidos también registrando casos, ¿alguien se está enriqueciendo aquí porque por algo demora tanto la cura? Ya son otras elucubraciones. Yo lo sé, pero es válida la pregunta. De hecho, definitivamente ante situaciones de crisis siempre hay algunos que aprovechan esta situación en diversas circunstancias. Pero viendo el tema, es cierto lo que dice el congresista o excongresista Gilbert Violeta. En realidad, la patente puede obviarse cuando hay una emergencia sanitaria y sobre todo cuando esta está respaldada por la Organización Mundial de la Salud. Sí se podría hacer, lo que pasa es que no estoy tan seguro que existan, porque también la industria que es poderosa, no sé si habrá otro que esté haciendo el insumo o la prueba. Claro. O sea que a veces se suman y es como cuando se reparte cada quien una parte de la torta. Tú haces tal cosa, yo hago tal otra y cada quien hace una fracción. Entonces, no siempre es eso posible. Sin embargo, es una posibilidad desde luego. Estamos organizando aquí en Perú una reunión de ministros muy importante de la Alianza del Pacífico próximamente. ¿Esto va a ser posible? ¿Debería suspenderse? ¿Reuniones con 300 personas o más deberían evitarse? Como comentaba Raúl, está ocurriendo, por ejemplo, en Madrid. Sin lugar a dudas. Yo creo que este es el momento, sobre todo, podría parecer exagerado, pero lo que queremos es que se entienda que la primera fase, o decir el primer tiempo, lo venimos perdiendo. En consecuencia, tenemos que utilizar otro tipo de medidas que parecieran exageradas, pero que tienen que suspenderse. Las actividades donde haya aglutinación de personas, aglomeramiento, tienen que suspenderse necesariamente. Cines, sí, o sea, hay que buscar otras modalidades. Felizmente tenemos un tema digital, un mundo virtual que nos puede ayudar muchísimo más en estas circunstancias, inclusive hasta para las clases. Lo de las clases. El presidente ya anunció, esto va hasta 30 de marzo, la suspensión de las clases. Claro, no exactamente porque los chicos se vayan a contagiar en la mayoría de colegios, es cierto. En los colegios donde encontremos,
precisamente hemos encontrado el caso de un colegio de La Molina, no es precisamente el colegio que tiene problemas de saneamiento, pero es cierto que los chicos, los niños, son fáciles de contagiarse y siempre tienen un familiar adulto mayor cercano que es el que podrían contagiar. Por eso es una medida que pareciera exagerada, pero yo creo que sí puede ser útil. Claro, porque los chicos pueden ser portadores. Los chicos son portadores, pueden hacer una enfermedad leve, casi asintomáticos. Y llegan, besan a la abuelita. Y siguen. Por eso es que hay que protegerlos sobremanera. ¿El Congreso se puede instalar? Debería instalarse, creo, en estas circunstancias, a pesar de esto. A pesar de esto. Y tiene que funcionar. Es decir, no creo que que el Perú como país debiera continuar en esta situación. Entonces, digamos, eso sí, Trump anuncia hoy, el presidente de los Estados Unidos, que los viajes entre Estados Unidos y Europa se suspendan desde este viernes por 30 días. ¿Ese tipo de medidas extremas se aplicaría a nuestro país ante justamente las carencias que tenemos en Jorge Chávez? Es que ahí lo ponemos, tenemos problemas en el aeropuerto Jorge Chávez, pero también tenemos problemas en los servicios de salud, es cierto. La primera etapa podría haberse visto en el aeropuerto. La segunda era cuando estamos en la transmisión comunitaria y el aislamiento domiciliario. Y lo que va a seguir es la contención real en los hospitales, en los servicios de salud. Y nosotros siempre vamos un poco detrás. De manera que ahora, estoy bien, creo que está bien el aislamiento, pero ya debemos ir pensando en cómo vamos a manejar los servicios de salud. No solamente por el COVID-19, sino por lo que puede venir después. Doctor, yo sé que usted trata de ser diplomático, trata en este momento de no juzgar o criticar las acciones de las autoridades, porque es un momento para llamar a la unidad y a la calma, ¿no? A mantener los pies sobre la tierra, a la cabeza fría y actuar con serenidad. Pero la verdad nos ayuda también a responder. Y yo quisiera pedirle que nos diga con toda crudeza qué va a pasar o cómo podría usted calcular el impacto en cantidad de enfermos y en la capacidad, que ya es una capacidad precaria para atender a esos enfermos en nuestro país. Mujeres que dan a luz en los baños, en las puertas de las clínicas. ¿Qué va a pasar? Y adultos mayores que viven de una pensión mínima, que muchos no tienen acceso a los servicios de salud porque no fueron informales toda la vida. ¿Cuál es el panorama que usted avisora si no se toman las medidas que nos puede explicar para ir cerrando la conversación? No quiero ser crítico, alarmista, pero yo creo que este es el momento. Es más, yo cambiaría este tema de la universalización de la salud por el año del sinceramiento en la salud. Y yo creo que hoy por hoy nuestras autoridades deberían entender la situación precaria en la que están los servicios de salud y ahora sí ponernos a trabajar en eso. Yo sé que nos falta mucho, necesitamos mucho tiempo, pero tenemos que empezar. Esta situación de los servicios de salud precaria podría traernos una muy mala experiencia para los peruanos. Muy mala experiencia que nos tomará ¿cuánto tiempo controlar? Exacto, porque, bueno... ¿Cuánto puede demorar la cura? ¿Tiene información sobre eso? No, pero esta pandemia probablemente dure algunos meses nada más, sí, pero en ese corto tiempo seguramente puede causar mucha mortalidad, mucha letalidad, si es que los servicios de salud no están bien preparados. Y si recordamos, esa era la preocupación original de la Organización Mundial de la Salud. Decía, el virus se está propagando, hagan un plan de contención. Y luego dijo, implementen el plan porque hay muchos países con sistemas de salud débiles, porque ya se veía que esto iba el avance. En consecuencia, creo que vamos rezagados. Solo para darle una cifra, nuestra brecha en infraestructura y equipamiento en el Perú, en el sector salud, debe bordear los 5.000 millones de soles. Pero ¿cómo lo traduce usted eso? 5.000 millones de soles que deberían estar hoy insertados en logística, medicamentos, personal. En una capacidad de gestión. En una capacidad de gestión. Lamentablemente, el año pasado... ¿Qué puesto ocupamos en comparación con los Estados Unidos, con China, con España? Totalmente. Y simplemente con los países de la región. Nuestro presupuesto en salud está alrededor del 5 punto y pico % debajo del PBI.
¿De quién estamos? ¿Chile? ¿Argentina? No, Chile, Argentina, todos están por encima de nosotros. ¿Ecuador? Sí, Ecuador está por encima de nosotros. De manera tal, pues, que hay que darle el gran salto. Por eso digo, este podría ser el año del sinceramiento en salud. El sinceramiento, claro, de salud y probablemente, lo digo desde la falta de conocimiento, pero desde la preocupación, haya que establecer lazos públicos-privados para poder atender a la cantidad de gente que va a presentar. Sumamente interesante esto, María, porque nuestro sistema de salud, el público no va a poder solo. Es un conglomerado de prestadores de salud y financiadores de salud, cada uno por su cuenta. También ahí están la seguridad social, los públicos, las municipalidades, los privados. Este es un momento de buscar una articulación entre ellos. De acuerdo. Que no es solamente la buena voluntad de decir un intercambio prestacional. Ya tenemos experiencias, las deudas se generan entre los financiadores si es que no establecemos un modelo de gestión del financiamiento único para todos, que no quiere decir tocar los presupuestos, cada uno tiene su presupuesto, pero tenemos que articularlos a través de la gestión del financiamiento. De acuerdo. Hay que trabajarlo. Le agradezco mucho su presencia en el programa, un día como hoy, importante, sobre todo para, hacer, como decíamos, un llamado a la calma, pero también a la responsabilidad individual, familiar, pero sobre todo colectiva. Conocemos cuáles son los problemas de nuestro país, conocemos nuestros malos hábitos, nuestras carencias de servicios, así que hagamos un doble esfuerzo, evitemos los saludos con beso, dándonos la mano, lavémonos las manos, los chicos que no vayan al club, que no sigan jugando fútbol, ya vieron que en Madrid no se juega fútbol ni profesional ni no profesional, es decir, no hay clases, pero mantenerse a buen recaudo, ¿no? Así es. Eso es. Continuemos con el aislamiento. Y tratar de pagar los que podemos, utilicemos los mecanismos que tenemos a través del Internet para pagar y evitar contaminarnos con los billetes, porque este virus, ya nos explicaba el doctor Salinas, es un virus que tiene una vida bastante larga en comparación con otros. Más larga de lo esperado, y eso lo hace precisamente peligroso. Vamos a ir a la pausa y vamos a regresar con otros temas también, porque hoy sucedieron cosas en Brasil, declaraciones importantes que comprometen más la situación del ex gobernador de Lambayeque, Yude Simón, ex congresista también, con pagos o financiamiento de campañas por parte de la empresa Odebrecht. Regresamos con eso. Gracias.